A esta hora se inicia Somos Familia de Dios, espacio de reflexión para promover la alegría del amor en las familias, buscando que cada persona descubra cómo hacer presente a Jesucristo en su vida familiar. Somos Familia de Dios, con el Centro Pastoral Familiar Sevilla. Familia, somos una familia, familia de Dios, ay qué alegría. Bienvenidos a nuestro programa Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía, con el fin de promover la alegría del amor en las familias. El tema de hoy, o mejor, el programa de hoy, lo llamaremos Corpus Christi, una fiesta para celebrar en familia. Saludo a la mesa de trabajo a Marta Bolaños, David Castro, nuestro productor. David es un apoyo incondicional para la producción de este programa. Y en el control master, Carlos Andrés. Buenas tardes, Carlos Andrés. Carlos Andrés está al frente de los equipos de Caracol Radio Sevilla. Y también nos acompaña nuestro guía espiritual, el padre Sebastián Serna Zapata, vicario de la Basílica San Luis Gonzaga. Buenas tardes, padre. Y su servidor, Martín Montilla, los saluda con toda la energía para empezar este programa. Gracias a Dios. Pero antes de empezar, vamos con la oración de inicio, donde siempre invocamos a Dios, nuestro Señor. Saludamos a Jaime Pardo, de la Pastoral Familiar del municipio de Trujillo, que nos regala esta oración. Jaime, gracias. Coloquémonos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Mi amado y buen Jesús, quiero darte gracias en este día por todas las cosas con las que nos bendices, por permitirnos en este momento estar en tu presencia. Hoy, Señor, sabiendo que tú te haces presente en el Santísimo Sacramento del altar, quiero pedirte por todas y cada una de las familias del mundo entero, especialmente por las familias que en este día escuchan tu voz, escuchan tu mensaje. Darte gracias, Señor, por cada uno de ellos y suplicarte derrames la gracia de tu Santo Espíritu para que puedan escuchar el mensaje que hoy llega a sus vidas. Que lo hagan con amor y alegría en la gracia de tu Santo Espíritu. Que así, Señor, como la familia de Nazaret, ellos sepan dar testimonio de vida. Bendito seas, Señor, y alabado tu santo nombre por los siglos de los siglos. Gracias, Señor, por todo lo que haces, lo que hagas y lo que harás en cada familia a través de este mensaje. Bendito seas y alabado seas por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos en Somos Familia de Dios con el fundamento bíblico, la base de este programa. De la comunidad Marianitas de Sevilla, la hermana Lina María Corrales nos aporta su valiosa reflexión. El padre Germán Rodríguez, jesuita, suele contar la siguiente historia a los niños y niñas cuando hacen su primera comunión. Había una vez un pan malo que tan pronto salió del horno fue colocado contra su voluntad en la vitrina de la panadería, junto a otros muchos panes. Poco a poco los clientes se fueron llevando todos los panes y solo quedó el pan malo, que siempre que trataban de agarrarlo gritaba y protestaba para que no lo tocaran. De pronto llegó una señora a comprar pan y como no encontró más, se llevó el pan malo, que refunfuñó disgustado. ¿A dónde cree que me lleva? La señora le dijo: pues te llevo a mi casa, donde hay 4 niños que te esperan para poder ir a la escuela a estudiar todo el día. Tan pronto estuvo en medio de la mesa del comedor de la familia y se sintió amenazado por los 4 niños, comenzó a gritar: no tienen derecho a hacerme daño, yo no quiero que me partan, ni estoy dispuesto a que me coman, no lo voy a aceptar de ninguna manera. Los niños, estupefactos, se contentaron esa mañana con el café con leche y algunas galletas que había del día anterior. Dejaron el pan malo sobre la mesa y se fueron a la escuela sin discutir más con él. Pasaron los días y la señora terminó tirando el pan malo a la basura porque se puso tieso y nadie se lo quería comer.
Había, en cambio, otro pan bueno, que tan pronto salió del horno, crujiente y tierno, se sintió feliz de que se lo llevaran de primero para la casa de una familia numerosa. Cuando lo colocaron sobre la mesa, sabiendo que lo iban a partir y que se lo iban a comer, agradeció a Dios, porque podía darle vida a los niños que iban a estudiar a la escuela. Tuvo miedo y le dolió cada uno de los embates del cuchillo que lo fue rebanando poco a poco. Luego, cuando sentía cada mordisco, sufría, pero sabía que los niños lo necesitaban para jugar, para estudiar, para reír toda la mañana. Así que se ofreció con generosidad hasta el final, sin dejar sentir el dolor que lo embargaba. Jesús nos dice en el Evangelio de Juan: yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Aquí Jesús usa las imágenes más simples para ayudarnos a entender. Él habla del pan. En esos días, cuando las dietas eran simples, el pan mantenía viva a la gente, satisfacía su hambre, les daba la fuerza para continuar viviendo. Jesús está diciendo aquí que Él es el pan de vida para ellos. Al aceptar su amistad, serán nutridos, alimentados, fortalecidos y llegarán a ser más vivos. En casa, en nuestras casas, tal vez no habrá comidas exóticas, pero estará el pan o el maíz preparado con amor. Es el pan de la familia, el de la mamá, del papá, de la igualdad, del servicio mutuo, de la comunidad, de la alegría, de la sinceridad. Si aceptamos a Jesús y nos permitimos crecer en el amor a Él, encontraremos que Él es el pan de vida por el que estamos hambrientos. Realicemos una pausa y como familia examinémonos. ¿Qué nos impide ver y experimentar a Jesús como el pan de vida? ¿Qué condiciones le estamos poniendo antes de encontrarnos con Él? ¿Nos guía o desafía la Eucaristía a comportarnos a la manera de Jesús? Y en esta última, valdría la pena realizar el ejercicio de reconocer si soy pan vivo para los demás y cómo otros, quizás los más cercanos a mí, han sido ese pan que se ofrece con generosidad hasta el final. Yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Juan 6:35. Muy interesante, hermana. Gracias por esta reflexión tan importante. En el año litúrgico de nuestra iglesia tenemos una serie de solemnidades dentro de la cual está Corpus Christi. Generalmente la conmemoración se realiza el jueves próximo a la celebración de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El domingo anterior, o sea el 30 de mayo, fue la celebración. Entonces, ayer 3 de junio fue el día de Corpus Christi. Pero por cuestiones pastorales, la celebración pasa a ser este domingo, el 6 de junio. Bueno, pero ¿de qué se trata Corpus Christi? ¿Y por qué es tan importante esta celebración en nuestra iglesia? Para nuestro equipo de Somos Familia de Dios, es un placer escuchar al Padre Rodrigo Gallego Trujillo, párroco de la Catedral de San Pedro Apóstol en Buga, explicándonos sobre el tema de hoy. Celebramos la solemnidad del Corpus Christi, el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una de las verdades fundamentales de nuestra fe católica, la presencia real de Cristo Jesús en el sacramento del altar. Esta solemnidad históricamente se remonta a la Edad Media, concretamente al siglo XIII, cuando se da un milagro eucarístico en la ciudad de Orvieto. Unos siglos antes se había dado otro en la ciudad italiana de Lanciano, y así estos hechos prodigiosos dieron origen en el siglo XIII, como dije, a esta solemnidad, cuando se instaura la costumbre de llevar procesionalmente el Santísimo Sacramento. Se empiezan entonces a construir los llamados ostensorios o custodias, que es ese vaso sagrado que vemos nosotros en las parroquias, donde se ve físicamente la hostia consagrada. Es para subrayar la importancia de la real presencia de Jesucristo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en el augusto sacramento del altar. En el siglo XVI, cuando estalla la Reforma Protestante,
En su doctrina, el protestantismo negó la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Se usó el término de impanación para referirse a que la cena del Señor era una acción simbólica. Frente a esto, la Iglesia responde en su magisterio en el Concilio de Trento con una palabra que seguramente conocemos y si no podemos aprenderla también, la transubstanciación, es decir, que cuando se celebra la Eucaristía y el sacerdote consagra, por la efusión y la acción del Espíritu Santo, las materias del pan y del vino se transforman en el cuerpo y la sangre del Señor. Es el testimonio de la Escritura lo que nos lo reafirma. Los discípulos de Emaús conocieron a Jesús al partir el pan. En los Hechos de los Apóstoles se nos dice varias veces que ellos eran asiduos en la fracción del pan, nombre original de la Eucaristía. Desde los primeros siglos, en el siglo I hacia el año 70, tenemos el testimonio de la Didaché, que es el escrito cristiano no bíblico más antiguo, y se narra allí la celebración de la Eucaristía. Para el siglo II de la era cristiana tenemos las apologías de San Justino Mártir, un laico, filósofo, quien describe en uno de sus escritos cómo es la Eucaristía. Y así es el testimonio a través de todos estos siglos de la presencia del Señor en este admirable sacramento. Qué importante entender que la misa no es algo más, que la misa es, como decía San Juan Crisóstomo, un pedazo del cielo en la tierra. Podríamos decir que la Eucaristía es como una puerta que se entreabre para contemplar la vida eterna, el cielo, pero es ante todo, para nosotros, peregrinos en este mundo, la fuerza de nuestra vida, la fuente y el culmen de todo el ser cristiano. Que esta solemnidad nos ayude a amar más la Eucaristía, a vivirla, a procurarla, recordar que la Eucaristía dominical es la Pascua semanal, Dios que se da en alimento para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Dios lo bendiga. En Somos Familia de Dios, humildemente aprendemos y gracias a consagrados como el Padre y laicos que están comprometidos con nuestra iglesia. Qué bendición, ¿no? Estamos entendiendo la importancia del Corpus Christi en nuestras vidas. Cada instante que vivimos es una historia, son nuestras historias. Vamos a hacer una reflexión. Existe una realidad, una verdad que la vivimos los cristianos. Y la verdad es que, eso sí, eliminando la soberbia de nuestros corazones, debemos reconocer que todos tenemos sentido la misericordia de Dios en nuestras vidas. Dios nos acompaña en cada paso, cada instante. Él es nuestro apoyo. Simplemente sin Él no podemos. Ahora, se preguntarán por qué iniciamos la historia que les contaremos con esta reflexión. Pues fue la misericordia de Dios la que se manifestó en una de las tantas santas que tiene la iglesia. Se trata de recordar la vida de una santa, la Santa Juliana de Cornillón, conocida también como Santa Juliana de Lieja. Les aclaro que Lieja es una ciudad de Bélgica en un país de Europa. La Iglesia Católica la reconoce y la acepta oficialmente como santa en el año 1869, año en que fue canonizada por el Papa Pío IX. Y no solo por su santidad de vida, sino también por su gran devoción hacia el Señor. Esta santa contribuyó a establecer el Corpus Christi, que es, como lo hemos dicho, una de las solemnidades litúrgicas más importantes del año. Juliana nació en Retine, cerca de Lieja, ciudad belga, en el año 1193 y murió a sus 65 años el 5 de abril de 1258 en Fosses, Francia. La niña Juliana perdió a sus padres a la edad de 5 años y por misericordia de Dios fue recibida por monjas agustinas del convento leprosario de Montcornillon. Dios se manifestó en ella derramando sobre su alma privilegiada abundantes bendiciones, sobre todo durante la celebración de los sagrados misterios. La historia registra que a los 6 años tuvo una primera visión que no pudo comprender. Vio la luna resplandeciente pero atravesada, con una mancha oscura que parecía cortarla en 2 partes. Habló de su visión a otras religiosas, pero no supieron comprender. Es más, le dijeron que no era conveniente investigar sobre esta visión. Juliana continuó su vida y fue educada por una monja que se llamaba Sapiencia.
y que la acompañó hasta que llegó a su maduración espiritual. Por supuesto, sabemos y entendemos que algunos niños pueden llegar a un convento por diferentes circunstancias, y después de un tiempo, ya preparados o preparadas, y con buenos fundamentos en valores, donde les inculcan el amor, la justicia, la libertad, la paz y muchas más valores humanos, estas personas pueden salir y afrontar la vida en el mundo. Sin embargo, en el caso de Santa Juliana, ella decidió iniciar su vida consagrada. En 1207 pidió su admisión entre las hermanas del convento, recibió el velo y se volvió monja agustina, y se dedicó a los enfermos en el hospital que el mismo convento tenía a su cargo. Ella hizo progreso rapidísimo, estudió latín y francés, y a muy temprana edad leía a los padres de la iglesia, San Agustín y San Bernardo, y cultivó un ardiente amor por la Santísima Virgen, la Sagrada Pasión y especialmente por el Santísimo Sacramento. A partir de 1209, a Santa Juliana se le intensificaron las visiones místicas relacionadas con la luna y con la banda negra, que la dividía en dos partes iguales, es decir, luna resplandeciente pero incompleta, y le llegó una revelación. El Señor le hizo comprender el significado de esta visión, que estaba guiado hacia la Eucaristía. Ella entendió que faltaba una fiesta en el calendario litúrgico, la fiesta del Santísimo Sacramento, y que debería de ser instituido para reanimar la fe de los fieles y para reparar las faltas cometidas contra este sacramento. Durante cerca de 20 años, Juliana guardó en secreto esta revelación, que había colmado de gozo su corazón. Después confió su visión a otras dos fervorosas adoradoras de la Eucaristía, la beata Eva, que llevaba una vida consagrada a Dios mediante votos de pobreza, castidad y obediencia, e Isabel, que se había unido al convento. Las tres mujeres sellaron una especie de alianza espiritual con el propósito de glorificar al Santísimo Sacramento. Invitaron también a un sacerdote muy estimado, Juan de Lausana, canónico en la iglesia de San Martín en Lieja, rogándole que interpelara a teólogos y eclesiásticos sobre lo que tanto les interesaba, a lo que recibieron respuestas positivas y alentadoras. En 1222 muere la hermana superiora que se llamaba Sapiencia, y fue Juliana a la que nombraron para seguir al frente del convento como superiora. Con esta misión nueva, como hermana superiora, continuó con los preparativos para la instauración de la solemnidad del Corpus Christi, pidiendo consejos a personalidades eminentes de la época. Las personas santas a menudo superan pruebas, lo que aumenta su fe, y una prueba que vivió Santa Juliana de Cornilón fue sufrir la dura oposición de algunos miembros del clero e incluso del superior de quien dependía su monasterio, lo que la llevó a dejar este convento en 1248, y con algunas compañeras fueron huésped en varios monasterios durante 10 años, siempre edificando a todos con su humildad. La primera celebración de Corpus Christi se realizó en el año 1246 en la ciudad de Lieja, y fue precisamente el obispo de Lieja, Roberto de Turot, que aunque tuvo dificultad por parte de su fragilidad personal, pues se opuso en un inicio, finalmente acogió la propuesta de Juliana y de sus compañeras e instituyó por primera vez la solemnidad del Corpus Christi en su diócesis. Más tarde, otros obispos lo imitaron, estableciendo la misma fiesta en los territorios encomendados a su solicitud pastoral. Pues Roberto Turot se convirtió en un ferviente defensor de esta solemnidad Corpus Christi. En el Concilio de Viena, ¿qué es Concilio de Viena? Fue una reunión solemne de obispos, de todos los obispos cristianos, donde uno de los grandes temas a definir fue dar normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos, e incluso indicó el lugar que debían ocupar las autoridades que querían añadirse a la procesión. Esta solemnidad fue acogida con más fervorosidad en el año 1447, cuando en la festividad del Corpus Christi el Papa Nicolás V sale en procesión con la hostia santa por las calles de Roma. Hoy continúa siendo una fiesta de especial relevancia y su arraigo ha llevado a la exclamación popular:
3 jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Las celebraciones del Corpus Christi en cada parroquia suelen incluir una procesión en la que la hostia consagrada se exhibe en la custodia y se administran primeras comuniones, como lo hacemos en nuestra diócesis. En esta solemnidad del Corpus Christi, después de la misa se vive otro misterio eucarístico, que es la adoración al Santísimo Sacramento, y que se le adora antes, durante y al terminar la procesión. En este momento de la adoración, donde todos estamos al mismo nivel, de rodillas ante el sacramento del amor, tanto fieles como el sacerdote, aquí nos unimos al culto eucarístico, en el que se representa y se trae a la memoria el sacrificio hecho en la cruz por Cristo por la absolución de nuestros pecados. Estar todos en silencio prolongado ante el Señor, presente en su sacramento, es una de las experiencias más auténticas de nuestra iglesia. Es una experiencia muy bella y significativa. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar, Centro Sevilla. La vida cristiana tiene su fuente, su mayor expresión en Jesús Eucaristía. Al tomar su cuerpo y su sangre, se nos revela que en Él está el amigo del alma, el amigo que nunca falla, el amigo fiel, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Así se percibe el sentido de la presencia constante de Jesús en medio de nosotros y con nosotros, una presencia concreta, cercana, en nuestra casa y todo nuestro medio. Oh Jesús sacramentado, tú mi más profundo centro, a mi puerta tú has llamado, yo te abro y vienes dentro, y mi corazón habitas, encendiéndolo en fervor. Con ese fuego divino acrecentándome el amor. Fijos en ti están mis ojos, tú me enseñas el camino, y en la comunión sagrada te conozco, Rey divino, al beber la dicha inmensa de ser transformado en ti. Solo a ti respira mi alma, oh Jesús que estás aquí. Bone pastor panis vere, Gesù nostri miserere, tu nos pace nos tuere, Corpus Christi adoramus te. Buen pastor, pan verdadero, ten piedad, oh Jesús nuestro, apacienta tu rebaño, Jesucristo te adoramos. Soberano de los cielos, oh Señor entronizado, como en este pan humilde con nosotros te has quedado, que a nuestras pobres miradas y muy humilde adoración te quisieras tú quedar, solo lo explica el amor. El maná que en el desierto fue alimento de Israel, no alimenta vida eterna como tú, oh Emmanuel, que escondido en esta hostia te nos das para la vida. Y en amor así entregado eres celestial comida. Ecce panis angelorum, factus cibus viatorum,
Infere panis filiorum, corpus Christi adoramus te. He aquí el pan del cielo, alimento del cariño, pan que Dios les da a sus hijos. Jesucristo, te adoramos. Jesucristo, te adoramos. Corpus Christi adoramus te. Para las personas que quieran volver a escuchar esta canción, que es bien hermosa, se llama Corpus Christi y la canta Yesed. Estás escuchando Somos Familia de Dios, el magazine de la Pastoral Familiar de Sevilla. El Papa Francisco dice lo siguiente: la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha hecho. Es el regalo que satisface el alma y el cuerpo. Conocer y saludar a Jesús en nosotros como nuestro pan de vida le da significado y esperanza al a veces accidentado camino de la vida. Pero este pan de vida es dado a nosotros para que podamos satisfacer el hambre espiritual y material de los hermanos. ¿Y cómo lo hacemos? Proclamando el Evangelio por todas partes. Ahora, escuchemos al Padre Sebastián, que nos va a contar sobre la relación tan estrecha que hay entre la Pascua judía y la Eucaristía y su diferencia. Padre. Muy buenas tardes para todos. Buenas tardes, Martín. Buenas tardes, Padre. Quisiera iniciar con este preámbulo. La Santa Biblia se divide en dos testamentos, Antiguo y Nuevo. El Antiguo Testamento tiene 46 libros y el Nuevo 27. Dios, inspirador y autor de ambos testamentos, dispuso las cosas tan sabiamente que el Nuevo Testamento está escondido en el Antiguo y el Antiguo está escondido en el Nuevo. Ahora viene la pregunta fundamental. ¿Desde el Antiguo Testamento ya estaba prefigurada la Eucaristía? Sí, a través de la Pascua judía. La Pascua recuerda el paso del Señor que liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto y le marcó el camino para alcanzar la tierra prometida. La Pascua es el centro de la antigua alianza. En el libro del Éxodo, capítulo 12, versículos del 1 al 14, encontramos el fundamento de esta fiesta. Yo solo citaré algunos versículos de este texto. El día 10 de este mes tomará cada uno para sí una res de ganado, menor por familia, una res de ganado menor por casa. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo escogerán entre los corderos o los cabritos. Lo guardarán hasta el día 14 de este mes. Y toda la asamblea de la comunidad de los israelitas lo inmolará entre 2 luces. Luego tomarán la sangre y untarán las 2 jambas y el dintel de las casas donde lo coman. En aquella misma noche comerán la carne. La comerán asada al fuego, con ázimos y con hierbas amargas. Así lo habéis de comer, ceñidas las cinturas, calzados los pies, y el bastón en la mano, y lo comerán deprisa. Es Pascua de Yahvé. Este será un día memorable para vosotros, y lo celebraréis como fiesta en honor de Yahvé de generación en generación. Decretarán que sea fiesta para siempre. Cuando Jesús instituye el sacramento de la Eucaristía, lo hace en la última cena con sus discípulos, en la celebración de la fiesta de la Pascua. Esta fiesta judía tenía un rito dividido en 4 partes que se identifican por las 4 copas que hay. Cada copa tiene un nombre diferente y tiene una función concreta durante la cena. La primera copa es la que nos introduce a la celebración
es la copa de la bendición del vino. La segunda copa, llamada la copa del juicio o del dolor, se sirve y da inicio a la liturgia pascual, donde se relata la historia de lo que pasó en el Éxodo. Se explican los símbolos de las comidas especiales de este día y se canta el Salmo 113. La tercera copa está relacionada con la cena, la comida. El pan sin levadura, las hierbas amargas y otros alimentos cuyos símbolos apuntan a rememorar la historia del Éxodo. Esta copa es llamada la copa de la redención. Luego de hacer la bendición de esta copa, se cantan los salmos del 114 al 118, y al finalizarlos se toma la copa final. La cuarta copa, la copa de la alabanza, da fin a la celebración y completa el rito pascual. San Marcos, Mateo y San Lucas nos narran la escena, y cada uno de ellos nos aporta detalles valiosos, pero me voy a enfocar en San Lucas. Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: he deseado ardientemente comer esta Pascua con ustedes antes de mi pasión, porque les aseguro que ya no la comeré más hasta que llegue a su pleno cumplimiento en el reino de Dios. Y tomando una copa, dio gracias y dijo: tomen y compártanla entre ustedes, porque les aseguro que desde ahora no beberé más del fruto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Luego tomó el pan, dio gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de la cena, hizo lo mismo en la copa, diciendo: esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre que se derrama por ustedes. Este texto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 22. Padre, ahora la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la fiesta judía de la Pascua y la Pascua que celebra Jesús? La diferencia está en el hecho de que Cristo es el Cordero que se inmola. Ya no es un animal como escuchábamos hace un momento, sino que es Él mismo quien se entrega. Él dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Cristo, por tanto, se da como víctima. Ante sus palabras es claro que habla de su sacrificio, como sacrificio expiatorio, pues Él es el siervo de Yahvé que es entregado por muchos. Jesucristo es la víctima, su sangre es la que sella la definitiva alianza, la nueva alianza. Su sangre, derramada en la cruz, sustituye a la sangre de las víctimas sinaíticas. Para terminar, Jesús dice: hagan esto en memoria mía. Ese fue el mandato que Jesús les dio a sus apóstoles, y ese mismo que la Iglesia, a través de sus sacerdotes, cumple en cada Eucaristía. Pues en el momento de la consagración, el sacerdote utiliza las mismas palabras de Cristo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Y luego, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. En cada Eucaristía, Él se hace presente a través de las especies eucarísticas. El pan sin levadura se convierte en su cuerpo y el vino de uva en su sangre. Nuevamente vivimos el sacrificio de Cristo por el cual Él dio su vida en rescate por todos nosotros. La Eucaristía es memorial, presencia real de Jesucristo. Así como la Pascua judía tenía un rito, nosotros los cristianos tenemos un rito litúrgico para celebrar la Eucaristía. Para aprovechar los grandes frutos espirituales que se nos dan a través de la celebración eucarística, hay que conocerla, entender sus gestos y símbolos y participar en ella con respeto. Padre, por favor, explíquenos qué es un rito. Es un término muy amplio y difícil de definir, pero relacionémoslo con el aspecto práctico de nuestras celebraciones sagradas. El rito está formado por gestos y símbolos litúrgicos. La celebración de la misa busca la participación de aquellos que asistimos a ella, pues es un diálogo entre Dios y su pueblo. Colocaré algunos ejemplos. El sacerdote dice: el Señor esté con ustedes,
Y la asamblea responde: y con tu espíritu. Cuando se va a proclamar el evangelio nos ponemos de pie, con lo que estamos indicando que estamos atentos y mostramos respeto. Todo esto responde a una necesidad humana. Nosotros los hombres somos introducidos en el ámbito sagrado a través de las palabras, gestos y símbolos litúrgicos que nos remiten a una realidad sobrenatural. Dios no solamente quiso llegar a nuestra alma, sino también a nuestra corporeidad. El rito a grandes rasgos es el siguiente. Aunque el rito inicia con la procesión de entrada, quisiera agregar que antes de iniciar es necesario disponernos dignamente, entrando en un clima de oración y respeto. Una vez terminada la procesión de entrada, el sacerdote da inicio con un saludo. Posteriormente sigue el acto penitencial, donde le pedimos a Dios perdón por nuestros pecados. Es el momento de arrepentirnos de nuestro mal comportamiento, de las malas costumbres, de aquellas palabras y actos con los cuales hemos ofendido a las demás personas. Después viene la oración de gloria. Allí alabamos a Dios reconociendo su santidad, al mismo tiempo nuestra necesidad de Él. Posteriormente viene la oración colecta. Es la oración que el sacerdote, en nombre de toda la comunidad, hace al Padre. Y luego viene una parte muy interesante en la celebración que se llama la liturgia de la palabra. Allí escuchamos a Dios, que se nos da como alimento. Para este momento hay que disponernos a la escucha. Tiene la siguiente estructura. La primera lectura, que es tomada del Antiguo Testamento, un salmo responsorial. También hay segunda lectura, que es tomada del Nuevo Testamento. Se canta el Aleluya. Después se proclama el Evangelio. Y posteriormente el sacerdote hace la homilía, es decir, una breve invitación que se hace a la comunidad para vivir según la palabra escuchada. Luego profesamos el credo. Allí reconocemos la fe en Dios uno y trino y su plan de salvación. Y terminamos con la oración universal o preces, donde intercedemos los unos por los otros. Otro momento muy importante es la liturgia eucarística. Tiene las siguientes partes. Presentación de las ofrendas. Allí presentamos el pan y el vino, los cuales se transformarán en el cuerpo y la sangre de Cristo. El prefacio es una oración de acción de gracias y de alabanza a Dios, al 3 veces santo. La epíclesis. El sacerdote extiende sus manos sobre el pan y el vino e invoca al Espíritu Santo para que por su acción los transforme en el cuerpo y la sangre de Cristo. Inmediatamente pasamos a la consagración, el sacerdote pronunciando las mismas palabras de Jesús. Y allí se da el gran milagro de la presencia real de Jesucristo. El pan y el vino se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Luego pasamos a la aclamación del misterio de nuestra fe. Más tarde tenemos las intercesiones. Allí ofrecemos este sacrificio de Jesús en comunión con toda la iglesia. Pedimos por el Papa, por los obispos, por todos los difuntos. Con la doxología, el sacerdote ofrece al Padre el cuerpo y la sangre de Cristo, con Él y en Él, en la unidad del Espíritu Santo. Y todos respondemos, amén. Sigue el rito de la comunión. Iniciamos con la oración del Padre Nuestro que nos la enseñó Jesús. Después vivimos el momento de la paz. Posteriormente, reconocemos a Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a la vez estamos llamados a recibir su cuerpo y su sangre en el momento de la comunión. Finalmente tenemos una oración donde damos gracias a Jesús por haberlo recibido y le pedimos que nos ayude a vivir en comunión con Él. Viene el rito de la despedida con la bendición y el saludo final. Este saludo final lleva implícito un envío. Una vez que hemos sido alimentados con el pan de la palabra y de la Eucaristía, volvemos a nuestras actividades, a vivir lo que celebramos,
llevando a Jesús en nuestros corazones, a nuestras familias. Quisiera añadir un aspecto que me parece muy importante. Durante toda la celebración eucarística hay presencia real de Jesús. El sacerdote actúa in persona Christi. En la asamblea también hay una presencia de Cristo, en su palabra y en las especies eucarísticas. De una manera especial, excelsa, allí en la consagración está su cuerpo y su sangre. Toda nuestra celebración es enriquecida con diversos cantos que nos hace experimentar más a Dios. Lo que el Padre nos acaba de explicar es algo sublime y hermoso. Es el culmen de reconocer a Dios en nuestras vidas. Muchos la llamamos misa. ¿Es adecuado llamarle misa a la Eucaristía? Martín, es adecuado e igualmente hermoso, porque el envío que nos hace el sacerdote al terminar la celebración, es decir, cuando él pronuncia "pueden ir en paz", y la asamblea de fieles respondemos "demos gracias a Dios", este momento recibe el nombre de misio, y de allí es que se le llama misa a la Santa Eucaristía. Entonces la palabra misa nos recuerda que somos enviados a cumplir la voluntad de Dios en nuestra cotidianidad, a hacer presente a Jesucristo con nuestras palabras, gestos y acciones, porque la fe se demuestra con hechos, y nos lo confronta Santiago en su carta. En el capítulo 2, versículo 18, encontramos: uno podría decir, tú tienes fe y yo tengo hechos, muéstrame tu fe sin hechos, yo en cambio te mostraré mi fe con mis hechos. ¿Qué vemos en este pasaje? Que estamos llamados a ser coherentes en nuestras familias con la fe que profesamos, creando común unión por la palabra que hemos escuchado. Es decir, que la vida cristiana no es solamente asistir a misa, adorar en la capilla y tener momentos de oración en casa. Celebrar y adorar nos exige comunicar lo que hemos recibido de Dios, y comunicamos con cada una de nuestras expresiones, actividades, actitudes y demás. ¿Sabías que en la Pastoral Familiar de Sevilla puedes solicitar consejería espiritual, orientación en métodos de planificación familiar natural, preparación para el sacramento del matrimonio, catequesis para mayores de 21 años en los sacramentos de iniciación cristiana, crecimiento espiritual para niños entre 6 y 12 años, apoyo profesional a parejas y padres de familia? Visítenos en la Escuela de las Marianitas lunes, miércoles y viernes de 2:30 a 5 de la tarde y sábados de 10 de la mañana a 12 del mediodía, o comuníquese con nosotros a través del 317-500-0300 o al correo electrónico pastoralfamiliarcentrosevilla@gmail.com. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Buenas tardes, mi nombre es Elsa Lucía Garzón. Para gloria de Dios, pertenezco a la comunidad de Emaús hace 4 años. Emaús, más que una comunidad, es una hermandad y es una gran familia. Está constituido por laicos, siempre bajo la dirección y guía de la Iglesia Católica y con el asesoramiento del presbítero de la parroquia. El primer retiro de Emaús se hizo en el año 1978 en Miami, Florida. La idea partió de la señora Myrna Gallagher con la asesoría espiritual del presbítero David Russell y está basado en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24, los versículos 13 al 35. El primer retiro fue de mujeres, pero Emaús hace retiro para hombres, para jóvenes y para niños. Para pertenecer a la comunidad de Emaús es necesario hacer el retiro, el cual se realiza en un fin de semana que inicia el viernes en la noche y termina el domingo en las horas de la tarde. Es un fin de semana que está lleno de maravillosas experiencias. Está lleno de amor, de alegría, de fraternidad, de amistad, de desconectarnos, de darnos un tiempo para nosotros, de vivir una experiencia diferente. Está lleno de símbolos y de signos que nos ayudan a comprender el mensaje real del retiro. El objetivo del retiro es tener un encuentro personal con Jesús, es conocerlo, es verlo, es oírlo y sentirlo, porque muchas veces somos tan ciegos y sordos que no nos damos cuenta que nos habla cada instante de nuestras vidas, que se manifiesta de muchas maneras,
Es un fin de semana para entender que Él siempre está presente y que no nos deja solos. Pero no podemos solamente quedarnos con este fin de semana. Es necesario y importante continuar con el crecimiento espiritual y el fortalecimiento de la fe para ratificar cada día el sí que le dimos cuando decidimos seguirlo y caminar a su lado. En Sevilla, Emaús inició en el año 2016 y la siembra la hizo el presbítero Heliberto García en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús. Y allí mismo continuamos con nuestro crecimiento en las reuniones que hacemos los jueves a las 7 de la noche con el asesoramiento espiritual del presbítero Simón Andrés Villarreal. Los invito para que le den un sí al Señor y se den este maravilloso regalo de hacer el retiro de Emaús y puedan descubrir y sentir y ver que Jesucristo ha resucitado y que en verdad resucitó. En este momento, Kairos, a propósito del tema de hoy, les compartimos los espacios de adoración al Santísimo Sacramento de la Eucaristía que podemos acudir en Sevilla. En la parroquia Nuestra Señora del Carmen, frente a la galería, el jueves a las 5:45 de la tarde. En la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, barrio Pollana, todos los jueves de 8 a 12 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. Y en la Basílica Menor, San Luis Gonzaga, la capilla de adoración está abierta lunes, martes, jueves y viernes, de 7:30 de la mañana a las 4:45 de la tarde. Y cada jueves a las 4 de la tarde, hora santa en el templo. Momentos Kairos en Somos Familia de Dios. Entiendo que San Agustín define muy especialmente del hecho en sí de la dinámica al recibir la comunión eucarística. ¿Cómo la define San Agustín? San Agustín nos aclara que el alimento corporal, como el que comemos a esta hora del día, es asimilado por nuestro organismo y es necesario para sustentarnos, mientras que la Eucaristía es un alimento diferente. Lo recibimos, mas no lo asimilamos, sino que es Jesús el que nos asimila a nosotros. Este misterio es lo que nos permite llegar a ser como Jesucristo, a estar totalmente unidos con Él. Si nos hacemos conscientes de esta gracia, lograremos una decisiva transformación. Nuestra individualidad, nuestro ego y demás arraigos humanos desaparecerán y seremos uno con la persona de Jesús. Así, el alimento del altar nos une también a los demás, es decir, al comulgar me uno a las otras personas, al que tengo a mi lado y también a los hermanos lejanos y a los que han partido de este mundo. Sabemos que la familia es la iglesia doméstica, es algo profundo y muy especial. Ahora, mi pregunta es relacionada con la familia. ¿Cómo vive el rito de la Eucaristía la familia? Vivir lo sagrado es muy necesario, porque lo contrario inevitablemente empobrece la cultura y dificulta la formación de las nuevas generaciones. Pensemos en una madre y un padre que distantes de la fe privan a sus hijos de toda ritualidad religiosa. Realmente acaban dejando el campo libre a las numerosas seducciones de la sociedad de consumo y espacio a otros ritos y a otros signos que se les podrían convertir en ídolos. El Padre Sebastián nos ha detallado el significado de cada momento que se vive en la Santa Misa. Asimilémoslo en nuestro día a día. Por ejemplo, en todo momento hay una llegada. A nuestra vida llegan personas, situaciones, vivencias que debemos acoger, que debemos saludar y en las cuales debemos encontrar alegría. En todo momento también de nuestra vida debemos reconocer nuestras faltas. En el templo tuvimos el espacio para ver esas malas costumbres, pero también en casa debemos reconocer que ofendemos a amigos y a familiares y arrepentirnos y corregir. También siempre es muy necesaria la oración, siempre invocando el Espíritu Santo y orando para dar gracias, para alabar a Dios, haciendo intercesión por los otros, reconociendo la santidad de Dios, claro está. Hay un momento también en el rito de la aclamación. Y si no somos tan orantes o sentimos que el tiempo no nos lo permite, iniciemos con oraciones pequeñas, lo que se llama jaculatorias. Son oraciones cortas pero sentidas, profundas, acorde a lo que estemos pasando, que nos permiten esa conexión con Dios. Podría ser: Jesús, lo hago por ti; Señor, aumenta mi fe; todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O en un momento de decisión, preguntarme qué haría Jesús en mi lugar. En fin, lo que de tu corazón nazca en ese momento. Y esencial, rezar como nos lo enseñó Jesús, con total entrega a Dios, reconociéndolo Padre nuestro.
En este santificamos su nombre, le pedimos perdón y le manifestamos que hemos perdonado. En el rito de la Eucaristía degustamos la liturgia de la palabra. Y la palabra de Dios la podemos escuchar en muchos momentos de nuestra vida. Nos sucede que el mensaje nos llega por alguien, por una persona o situación puntual. Y el rito de las ofrendas. Cada instante de nuestra vida ofrezcámoslo al Señor. El amanecer, el descanso, el alimento, el trabajo, la alegría, la dificultad, todo. Y la comunión, recordemos lo mencionado hace un ratico, si estamos recibiendo su alimento, Él nos asimila. Y con profundo discernimiento debemos reflejarlo en casa. También el momento de la consagración puede ser permanente en nuestras vidas. Consagrarnos en todo momento al Señor con actos de humildad y de fe. Y claro, no podría faltar la bendición, debemos darla en todo momento. Las palabras que usamos siempre deben ser para bendecir. Si no es posible bendecir, mejor el silencio. También en la vida tenemos despedidas y si somos dóciles al Espíritu Santo, logramos que éstas se sitúen en el lugar apropiado, porque todo es cambiante e incluso en esta vida estamos de paso y debemos entenderlo así. Y la misión, el envío, para que vivamos en Jesús siempre, o sea, reconociendo a Jesucristo en el hermano, en la familia, atendiendo a las personas de forma concreta, favoreciendo a los que padecen necesidad y a nuestra responsabilidad especial de cristianos en la construcción de una sociedad solidaria, justa y fraterna que comienza en nuestra familia. Igualmente en la Eucaristía, finalizando, estuvimos escuchando el canto mariano y entonces así debemos honrar diariamente a nuestra Madre Santísima, la Virgen María. Padre Luis Norberto Betancur nos habla, nos regala su reflexión. Eucaristía familia. Bienvenido, Padre. La Eucaristía en familia. El Señor, por su bondad para con nosotros, se ha preocupado en alimentarnos integralmente, cuerpo y alma. Para ello nos ha dejado 2 mesas servidas. La mesa, que es el comedor en nuestros hogares. Qué bendición es la mesa servida en cada una de nuestras familias. Allí está la vida, con los distintos alimentos que nuestros padres preparan, pensando en alimentar y favorecer el crecimiento corporal de los hijos. La mesa servida en casa se convierte en un lugar de acción de gracias, Eucaristía, porque allí descubrimos la presencia del Dios de la vida, preocupado para que a su familia no le falte el pan de cada día, como nos lo enseñó a pedir el mismo Jesucristo en el Padre Nuestro. Danos hoy nuestro pan de cada día. De esta mesa sagrada que es el comedor de nuestras casas, los padres están llamados a evangelizar a sus hijos, haciéndolos trascender a esa otra mesa sagrada, el altar, que el Señor Dios nos dejó, pensando en el bien espiritual de todos. Mesa servida en la iglesia, en primer lugar con la palabra de Dios, liturgia de la palabra, para que sus hijos se alimenten, se fortalezcan y se llenen de sabiduría del cielo para aprender a hacer la voluntad de Dios y glorificar a Dios con sus vidas. Pero mesa servida también con el cuerpo y la sangre de Jesucristo, liturgia de la Eucaristía, para los hijos de Dios se nutran del pan vivo bajado del cielo y alimente sus almas y les atraiga la verdadera vida. El que come de este pan vivirá eternamente. Qué bonito entender la Eucaristía desde nuestra familia, como la acción de gracias por estas 2 mesas servidas, que no nos puede faltar el alimento todos los días para el cuerpo y por eso nos sentamos todos los días para recibirlo. Pero de igual forma necesitamos también todos los días acercarnos a esa mesa espiritual servida en la iglesia, de la palabra de Dios y cuerpo y sangre de Jesús. Por eso hay Eucaristía todos los días, para ir nutriendo también nuestras almas y podamos estar fuertes todos los días integralmente, de cuerpo y alma, para poder sobrellevar nuestras vidas con alegría y paz. Y de esta forma hacer que la vida de familia sea una Eucaristía permanente, una acción de gracias al Dios de la vida por su presencia en nuestras vidas. Hemos llegado al final de Somos Familia de Dios, espacio radial que se transmite todos los viernes a las 12 del mediodía por Radio Sevilla. Y no queda más, agradecemos a la mesa de trabajo. Nos acompañó Marta Lucía Bolaños.
el padre Sebastián Serna Zapata, David Castro y Carlos Andrés Díaz en el Control Master. Y quien les habla, Martín Montilla. Los dejo con la oración final. Jaime Pardo, de Pastoral Familiar de Trujillo. Dios los bendiga. Recuerde, en 8 días nos encontramos acá. Al terminar esta jornada, Dios mío, quiero darte gracias por todas las bendiciones que has derramado sobre todas y cada una de las familias que han escuchado este mensaje en el día de hoy. Y suplicarte, Señor, por las personitas que hacen posible que tu voz llegue a cada hogar, derramando bendiciones, derramando paz, amor y gracia en cada familia. Te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias por todo lo que haces, mi Señor, por lo que has hecho en el día de hoy a través de este mensaje, en el corazón de cada personita que lo ha escuchado. Bendito seas, Señor, y alabado seas. Suplicarte, Señor, que sigas derramando tu Santo Espíritu sobre las personitas que hacen este programa, que hacen posible que tu voz llegue a cada hogar. Todo esto lo pido por intercesión de la Santísima Virgen María, ella que es más que bendita. Contigo voy, Virgen pura, y en tu poder voy confiado, pues yendo de ti amparado, mi alma volverá segura. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes, ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Si te perdiste algún detalle de nuestro programa de hoy, síguenos en YouTube, Pastoral Familiar Centro Sevilla.